la oposición, Alberto Fernández, Matías Lamens, Leandro Santoro también ha estado allí, pero no a los dirigentes de otros sectores. Bueno, una escuela pública, gran pregunta, deben todos los sectores ser invitados para que los estudiantes conozcan las distintas perspectivas que se manejan en la opinión pública. Vamos a hablar de las grietas, que tiene que ver esto con las grietas, con Quintín. Muchísimas gracias, Quintín, por estar aquí. De nada, gracias por invitarme. Bueno, Quintín, una figura interesantísima, un gran lector, crítico de cine, también crítico literario, y en las redes sociales tan respetado y querido como cuestionado, inclusive odiado por algunos, Quintín. La grieta atravesando tu trabajo. ¿Cómo ves este hecho que una escuela pública sofisticada como el Nacional Buenos Aires le abra sus puertas desde el centro de estudiantes a una parte del arco ideológico, pero no esté interesada en conocer al otro? Parte de... Yo fui a Nacional Buenos Aires, una de las cosas de las que muchas veces me avergüenzo, no por Nacional Buenos Aires, sino por la idea de que uno fue a un colegio de élite y siempre el Buenos Aires tuvo esa cosa de nosotros somos distintos, somos mejores, etc. Y bueno, con el tiempo se transformó en una especie de unidad básica o algo... un lugar muy condicionado ideológicamente por sus autoridades y por sus alumnos. Y lo veo como parte de todo un dispositivo de copamiento de las instituciones del Estado, que incluyen a la justicia, incluyen a las empresas del Estado, incluyen a los colegios, incluye lo que es el funcionamiento del país, digamos. La grieta está ahí, no es algo... quiero decir, cuando yo iba al Nacional Buenos Aires no había grieta. No había grieta en el país, me parece, aunque había divisiones muy grandes. Fue la época de los azules y los colorados. Claro. Pero los ciudadanos no participaban de esa división. O sea, mirábamos cómo los militares se mataban entre ellos. Ahora, Quintín, ¿la grieta es una responsabilidad de la clase política o es una responsabilidad de la sociedad? Porque yo te veo tuitear y sos contundentes en tus afirmaciones y esas afirmaciones producen divisiones a un lado y al otro de la grieta. Es difícil. Creo que la Argentina es un país donde se intenta buscar culpables antes que entender las cosas, ¿no? Yo no sé de quién es la culpa. Esto es... y además, aunque lo supiera, no sabría qué hacer con ello. Lo que me preocupa en todo caso es si vamos a poder salir de la grieta. Quiero decir, hoy tenemos a una candidata a vicepresidente de la Nación en Cuba, que pasa la mayor parte del tiempo en una dictadura, en un estado policial, una dictadura de 60 años, que ha hecho muy infeliz a su pueblo, que ha colaborado en todas las revoluciones y movimientos para derrocar otros gobiernos democráticos en el continente, que hoy ayuda a una dictadura sangrienta como es la venezolana, y eso está instalado. O sea, ¿está naturalizado, decís? Sí, nadie parece preguntarse demasiado por ese tema, y puede tratarse de una anécdota, puede tratarse de un futuro. No sabemos, o sea, no sabemos si los actos de cooptación ideológica, política, intelectual, como el que vemos en el Nacional Buenos Aires, van a ser obligatorios en algún momento, y eso va a ser toda la educación del país, va a ser todos los medios del país. Es decir, ¿a qué distancia estamos de un gobierno autoritario? Cerca, si ganan los Fernández. ¿A qué distancia estamos de un gobierno totalitario? No lo sabemos. La velocidad con la que una cosa puede venir en otra, como fue el caso venezolano, como fue el caso cubano, ¿por qué no? Como fue el caso nicaragüense, es algo que no conocemos ni controlamos. Ahora, en las PASO, la sociedad, la ciudadanía, los votantes se expresaron a favor del Frente de Todos ampliamente, ¿no? Un triunfo contundente, el de la fórmula Fernández-Fernández. ¿Eso relativiza la idea de que esa coalición política es una coalición menos democrática o inclusive antirrepublicana desde la mirada del oficialismo que lo que sostiene el oficialismo? Yo creo que la gente tiene derecho a votar por el que le asegure un mejor porvenir o por el que piense que le va a ir mejor con ese partido. O sea, la gente piensa que le fue mal con Macri, o mucha gente piensa que le fue mal con Macri y que tal vez le vuelva a ir bien o le vaya bien con el kirchnerismo, con el cual tampoco le fue tan bien, pero digamos,
eso es un derecho de los ciudadanos en cualquier democracia, me parece natural. Ahora, una cosa es que la gente vote un partido, otra cosa es que una minoría intensa se apodere de los resortes del Estado. O sea, cuando deje de haber una justicia independiente y haya una justicia legítima, cuando la educación esté en manos de la gente que adoctrina niños y jóvenes, cuando todo esto pasa, si es que pase, vamos a estar hablando de otra cosa. Y no va a tener que ver con el origen de ese gobierno, con el derecho que tuvieron los ciudadanos de votar por ese gobierno. Yo por eso no voto, no los voto, voto por Juntos para el Cambio, no porque crea que Macri ha hecho un gran gobierno, sino me parece que ha cometido graves errores, y errores incluso que no llegamos a entender, ni siquiera los funcionarios del gobierno entienden muy bien en qué se equivocaron. Pero creo que el peligro de que la grieta se profundice es muy grande. La grieta es eso, la grieta no es como un cañón en una montaña que está ahí, sino que es como un terremoto, o sea, es algo que un día se abre y se puede abrir y tragarnos a todos. Y eso pasó desde la Revolución Española hasta la Revolución Cubana, o hasta un montón de situaciones históricas en el mundo, a las dictaduras militares de los 70, que fueron también, digamos, grietas que nos tragaron a todos en un momento. Ahora, Quintín, ¿cómo se sale de eso? Porque la cuestión aquí es que aquellos que intentan entender la posición del otro, que dentro de ese costado de la grieta que se define más del lado kirchnerista, hay personas razonables, honestas, trabajadoras. No estoy hablando necesariamente ni siquiera un juicio de valor sobre la clase de dirigente que representa esos valores, sino personas que votan y que apoyan ese costado de la polarización. ¿Cómo se sale sin caer en lo que se condena como Corea del Centro o el bananismo dentro de los posicionamientos? ¿Hasta dónde es posible esa comprensión? Yo creo que yo no inventé, creo que sí, que inventé lo del bananismo. No inventé lo de Corea del Centro, que es mejor, esa es muy buena, eso se debe a Diego Papi. Claro. Pero creo que no nos queremos convencer de que Corea del Centro, aclaremos, no es ser neutral, sino que es estar de aquel lado de la grieta, más vinculado con el kirchnerismo, pero simular una cierta neutralidad, ¿no? Más que simular, en algunos casos simular, y en otros casos querer creer. O sea, yo tampoco quisiera condenar a toda Corea del Centro unánimemente, pero hay gente que quiere convencerse de que es lo más natural que el Nacional de Buenos Aires invite a los candidatos de un solo lado, o que es natural que haya jueces de justicia legítima que digan que hay que llenar la Corte Suprema de militantes, o que es natural que la candidata a vicepresidente esté en Cuba la mayor parte de la campaña presidencial. En este gran buque que es la Argentina estamos navegando todos. No se trata de dejar a nadie afuera. ¿Cómo se convive con aquellos que del otro lado parecen representar un cúmulo de valores muy opuestos a los que la otra parte sostiene, sin caer en esta idea de bananismo o de Corea del Centro? Digamos, es difícil para alguien no sé, para alguien de la generación de mis padres que vivió la grieta entre peronismo y antiperonismo, que invadía seguramente la vida cotidiana, pero para alguien de mi generación, en la que las divergencias políticas no impedían la convivencia en muchos sentidos, o sea, y donde en un montón de lugares uno no hablaba de política porque no era tan importante. En ese momento todos éramos parte de un mismo colectivo, como se dice ahora. Digamos, no había teníamos divisiones de todo tipo, pero no había algo que nos dividía humana y profundamente, que es lo que ocurre cuando viene una dictadura. Claro. Pero cuando fue, nosotros, de nuevo, mi generación vivió muchas dictaduras militares, no solo una. Era parte del panorama del paisaje, de la vida política y de la vida cotidiana de la gente. Venían los militares, se iban, había elecciones, había proscripciones, había de todo. Pero cuando fue la peor de las dictaduras, la última, la gente no estaba ni a favor de los militares ni a favor de la guerrilla. Miraba más o menos con cierto azoramiento lo que estaba pasando, la violencia política, etc. Algo muy distinto pasaba en Chile.
donde Pinochet tenía realmente partidarios y Claro. donde la izquierda tenía realmente partidarios. Y eso era casi una guerra civil. Claro. Nosotros nunca vimos eso. Ni siquiera durante el peronismo, porque Perón se fue por las buenas. O sea, nosotros no llegamos nunca a una situación de enfrentamiento extremo. Yo creo que la grieta y el deterioro del país, a través de las distintas administraciones, pueden llevar a eso. Y ese es mi temor. Y ahí ya no importa quién tuvo la culpa, cómo se convive, etcétera, etcétera. Creo que ahí pasan cosas que pueden ser terribles. Quintín, vos sos una persona... Estoy apocalíptico. El otro día vi tu programa y había una chica que decía que se venía el fin del mundo. Una militante, una activista medioambiental, ¿no? Sí, que decía que bueno, en unos años se termina todo. Bueno, tal vez haya que esperar a que se termine por ahí. Ahora, sos un hombre libre para pensar y en esa libertad llegas en Twitter de una manera que es muy inquietante también a pelearte muy abiertamente con algunos tuiteros e inclusive a insultarlos, ¿no? Sin vueltas. Sí. Mi mujer me lo recuerda todos los días. ¿Eso es un modo de ejercer la libertad o es un límite? No sé, no te puedo contestar. Yo insulto gente porque me sale. Y no insulto a todos, insulto a algunos, porque me sacan de quicio. Y yo creo que Twitter en principio es eso, un lugar donde uno ejerce la libertad, aunque ofenda a alguien, si se quiere. También me insultan cotidianamente. Es ida y vuelta eso. Digamos, yo nunca me he metido con la vida privada de nadie, nunca me metí con el trabajo de nadie, nunca me metí con información que yo tuviera sobre terceros es decir, mis insultos son siempre referidos no a las personas, sino a sus ideas. Y además no insulto tanto. Yo creo que, en realidad, es un error confundir la tolerancia y la amplitud con las buenas costumbres, con los buenos modales, digamos. O sea, yo no soy una persona de buenos modales en Twitter, pero sí me considero una persona abierta y tolerante, cosa que puede parecer una contradicción porque no tengo las formas de las personas abiertas y tolerantes. Pero en realidad yo estoy siempre dispuesto a pensar en contra de mí mismo. Y además, si vos, veo que has leído algunos de mis tweets, me he peleado con gente que supuestamente está de este lado de la grieta. Claro. Con la misma virulencia con la que me peleé con los que están del otro lado. La gente que me tiene bloqueado, te puedo hacer una colección de gente de todo tipo. Me parece muy rica esa idea de la libertad de pensar y al mismo tiempo de la paradoja de los buenos modales. Alguien que puede tener buenos modales puede no ser libre para pensar ni siquiera en contra de sí mismo y tampoco para debatir con alguien. Ahora, en una sociedad de desconocidos, en definitiva, ¿los buenos modales no son un regulador de la convivencia? Sí, eso hace que a mucha gente no me quiera seguir. O sea, si yo tuviera mejores modales, tal vez sería un influencer, como dicen ahora, y no lo soy. Soy simplemente un tipo que la gente dice, pero este está loco. O digamos, o alguna gente, o me aplauden y me chiflan alternativamente. Soy una especie de... digamos, yo querría venir a este programa, por ejemplo, y que me recibieras vos o cualquiera en un lugar similar como reciben a Beatriz Arlo o a Santiago Kovadlov, diciéndole, bueno, acá tenemos a Quintín, una persona que es un honor tenerlo aquí. Pero yo no la recibo así, no, pero digamos, como lo recibo como pasa, personas ¿no? muy interesantes. Que nos va a iluminar sobre el estado del país y nos va, con su sabiduría. A mí me encantaría que pasara eso. Bueno, no me tocó esa parte. Pero en el lugar del intelectual consagrado. Claro, vos sos el tuitero consagrado. Claro, y eso no está muy bueno, qué sé yo. No, pero hay una cosa salvaje en tu manera de plantarte, no tanto en la vida real, porque sos extremadamente amable en la vida real, concreta, pero en Twitter sos mucho más salvaje, que es productivo en un punto. Es irritante por momentos, es incómodo, pero también sacude estructuras, ¿no? Sacude cosas anquilosadas. Ahora, el riesgo es el silencio de los otros ante la posibilidad de la censura que acarrea el insulto, ¿no? A ver, sí, debería ser un mea culpa y debería digo, yo me dejo llevar, digo, yo no, o sea,
yo en general en la vida no Pero- calculo nada. Pero en o realidad sea, lo estoy pensando como extrapolándolo de tu modo de plantarte Sí. en ese espacio virtual, Sí. un modo también de plantarse de la sociedad. Veíamos a Alfredo Caseros, que es rechazado en un restaurante por pensar distinto al dueño del restaurante. Es decir, hay un lugar de la irritación y del desencuentro que se efectiviza rápidamente en el insulto. Obviamente que entre insultar e irse a las manos es más Sí, interesante. yo creo que hay una hay distancia, diferencias, hay ¿no? una distancia. Sí, yo nunca me fui a las manos con nadie y espero que no me ocurra nunca. Que en el Pero- candidato Alberto Fernández vimos un video donde había un Sí, encontronazo sí, físico una con alguien, fue situación muy fea, pero cuestionado. tampoco yo querría ser el punto ahí, digamos. Me parece que la violencia política se expresa de otra manera, digamos. Se expresa de manera mucho más pesadas y mucho más duras. O sea, que dos personas se agarran a trompadas por una cuestión política, como se agarran a trompadas por el fútbol o por cualquier otra cosa, me parece más bien irrelevante. Lo que me preocupa de la violencia es un destino histórico, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, si los alemanes en 1927 se peleaban por qué marca de cerveza les gustaba más y se agarraban a trompadas, no era muy importante. Lo importante fue lo que pasó a Claro. partir de los años 30. Claro. Entonces, digo, creo que hay que, o sea, nos perdemos cuando asimilamos esto es como cuando se habla de la corrupción Sí. a gran escala que padecimos en la Argentina y alguien dice, bueno, pero la gente le da una coima al boletero del cine, se decía antes eso, ¿no? Entonces todo se igualaba en una cosa, digamos, que uno podía rotular como violencia Sí. o como grieta o como... Como una metáfora, la vida cotidiana como Claro. metáfora de problemas más serios. Claro, Sí. o sea que todo lo que viole alguna ley o todo lo que viole incluso alguna costumbre o todo lo que se salga de las buenas costumbres es ya lo mismo que Sí. un acto de violencia político terrible o digamos, un genocidio, Sí, digamos. sí, O sea, sí. cuando uno levanta, porque eso también es Corea del Centro también es levantar esa sutileza en las diferencias entre una cosa y otra, ¿no? Pero bueno. Ahora, estoy pensando en una sociedad como la canadiense, donde la diferencia con el otro está administrada de una manera civilizada casi al extremo, en la que hay un silencio acerca de la diferencia con el otro. No se cuestiona, no se piensa, se acepta que hay una diferencia dada y hay una corrección política elevada. Es decir, la tolerancia llevada a la enésima potencia. ¿Eso aplana también los discursos? O los puede hacer estallar, porque eso también es, esa corrección política llevada al extremo también es una represión sobre cosas muy oscuras y muy profundas en esas sociedades. O sea, yo no sé, digamos, como cuando dicen de nuevo, volviendo a los ejemplos alemanes, ¿no? Esa gente tan culta, que le gustaba tanto la música, digamos, ¿cómo puede ser? Bueno, y sí, Sí. o uno podría decir que el día de mañana, en una sociedad cualquiera, donde todo el mundo es muy prudente y muy polite y no sé qué, y de pronto puede pasar cualquier cosa. Yo creo que son modos, digamos, ¿no? O sea, los italianos no son más, digamos, más violentos que los suizos. Los suizos son gente terriblemente violenta, lo que pasa es que nunca te vas a dar cuenta a primera vista, digamos, o los escandinavos. Digamos, son sociedades donde de pronto aparece un tipo y mata a 50 personas, Claro. donde también matan al primer ministro y nunca se sabe, ¿no? Quintín, así que... esta discusión se puede llevar al cine o a la literatura. Joker, esta película que está siendo analizada por su nivel de violencia tan inquietante. Se habla de que no se debería entrar, algunos dicen que no se le debería entregar el premio, el Oscar, precisamente por eso. ¿Este tipo de discusiones de lo políticamente correcto, cuando llegan al ámbito del arte, son un problema? Sí, desde luego, o sea, son formas más o menos encubiertas de censura y de estupidez sobre todo, porque yo creo que eso de impugnar, bueno, tuvimos el pequeño papelón que protagonizó Lucrecia Martel en Venecia cuando dijo que ella mira, apareció así de golpe. Qué raro. ¿Esto lo hacen ustedes? Así? Tenemos todo calculado. Qué bueno. No. Increíble. Porque era un tema para tocar, ¿no? Te iba a preguntar por la afirmación de Lucrecia Martel. No, de para hacer mí en relación a Polanski, ¿no? O sea, llevada por lo que es natural aquí, de hablar de la corrección política y del femicidio y del abuso a las mujeres, etcétera,
se le ocurrió decir nada menos que ella estaba muy molesta con la presencia de Polanski, que no iba a ir a la gala, bueno, y que estaba muy molesta con la presencia de Polanski en el Festival de Venecia. ¿Qué es lo que te parece mal de eso? A mí me parece perfecto. El único problema que había es que ella era miembro del jurado. Y la película de Polanski competía entre las películas que ella tenía que ver. Entonces, todo bien. Ahora, lo siguiente que tenía que decir era, por lo tanto, yo me retiro del jurado, porque no puedo juzgar en igualdad de condiciones a una película de una persona que yo detesto por razones políticas, ideológicas, etc. Sí. Como no lo hizo, finalmente vinieron del festival y dijeron, esto no se puede hacer, porque te tenés que ir del jurado. Bueno, salió como pudo del problema, pero eso me parece por una cosa muy provinciana, de venir de acá, y sobre todo de acá, de Nuevo Mundo, ¿no? Esto es como los vinos, que se viene Nuevo Mundo y Viejo Mundo, y en el Nuevo Mundo se puede decir eso. En Venecia no se puede. O sea, la tolerancia con la conducta de las personas no es, digamos, es muy superior a lo que indica que alguien hizo algo hace 40 años y debe ser estigmatizado por el resto de su vida. Y ese algo no es matar a alguien precisamente. Pero quiero decir, llegamos acá porque, bueno, cuando uno extrema estas ideas sobre el arte, digo, fatalmente cae en la censura. Ahora, el problema es el lugar donde lo dice, o puede ser una decisión completamente legítima dejar de valorar una obra, la obra de alguien, las películas de Woody Allen o las películas de Polanski, porque su historia tiene su historia biográfica, o sea, la biografía del autor, del director, tiene un momento que algunos consideran monstruoso o poco legítimo o criminal. Yo creo que una cosa es criminal y otra cosa es discutible o dudoso. Criminal es alguien que ha sido condenado por la justicia y por un crimen. ¿Pero su obra vale menos por eso? Vamos a hablar de Celine entonces. O sea, digo, quiero decir, vamos a hablar entonces, si uno pone a Celine contra su obvio nazismo de Heidegger, digo, en el caso de Celine es mucho más serio en el sentido de que fue abiertamente nazi, antisemita y todo lo demás. Y bueno, su obra literaria es extraordinaria. Y entonces, digamos, yo creo que uno entra en un pantano. Uno entra en un pantano. O sea, tampoco uno puede decir lo contrario, que su obra, su conducta política o personal se legitima por su obra. Claro. Pero digo, en el caso de Joker, yo tengo 50 críticas para hacerle. Una es divertida, tal vez. Yo la pasé muy mal viendo la película, no sé si vos la viste. No, todavía no. Yo la pasé muy mal, hay una serie de situaciones, a mí no me gusta las situaciones de violencia en el cine, no me gustan las situaciones sobre todo de humillación, de pasarla mal, etcétera, etcétera. Y la pasé mal toda la película, digamos, ¿no? Es una película que quiere estar en todos lados, porque ni siquiera se sabe si lo que pasa pasa o no pasa, o en fin, y hay situaciones de una el problema es que es gratuito de alguna manera. Sí, gratuito, porque esas cosas son las que venden entradas, las que ganan. O sea, y además la idea de que el cine ya no se puede hacer sino dentro del cine. Porque finalmente, ¿de qué se trata Joker? De que vivimos en Ciudad Gótica, ya no vivimos más en el mundo, vivimos en algo inventado por los cómics y el cine, que es la Ciudad Gótica, y en lugar de hablar de los superhéroes, esta vez, digamos, se trata del villano. O hablamos de Twitter, claro. No, pero el villano es increíble, y ahí ayer me di cuenta de una cosa extraordinaria. Vos nombraste a Casero. Y Casero, el otro día lo vi en un programa de televisión y dijo que yo no sabía, que era un gran admirador de Batman. Ahora, ¿qué es Batman en este mundo Ciudad Gótica, Joker, etcétera? Es alguien que nos viene a defender del mal. Entonces, Casero, con toda esa cosa polémica que genera mucho rechazo y con toda su turbulencia personal, es alguien que está pidiendo, por favor, que venga Batman. O sea, que no quedemos en manos del Guasón. Entonces, creo que el único que puede entender, la única manera de entender Joker es por la ausencia de Batman. Es Ciudad Gótica sin Batman. Claro. O sea, es Ciudad Gótica y entonces... Sin ley, sin moral, claro. Pero ahí viene la idea de que todos somos iguales. Otra vez, viene el Corea del Centro. O sea,
los ricos son malos y por lo tanto está bien que los pobres se... Bueno, yo podría aceptar eso, pero a su vez los pobres también son malos y se matan entre ellos. O sea, que estamos todos... Claro, en el Claro, mal. y entonces, bueno, y esa especie de cualunquismo un poco fascista, si se quiere, es lo que nos ha llevado a la idea de que todo ocurre dentro del cine y nada tiene consecuencias. Entonces, la idea de que aparezca Batman y a poner un poco de sensatez y a introducir la idea del bien en ese caos de violencia, es algo que nos está faltando en alguna parte. Bien. O sea, porque sobre todo cuando estamos en esta, digo, preguntándonos todo el tiempo por la grieta política, por la corrección una política, salida, saltar el laberinto por porque arriba. los artistas tienen que ser condenados por sus ideas, porque, digamos, la gente, el bullying generalizado. Entonces, bueno, si puedo volver al principio, mis exabruptos en Twitter son también una manera de llamar a Batman. Esa es la mejor defensa que puedo hacer de mí mismo. Muchas gracias, Quintín, por estas observaciones.